Mi mamá engañó a mi papá y él no lo sabe. Tenía 26 años cuando todo pasó. Todavía vivía en la casa de mis papás, ahorrando para mudarme. Mis padres llevaban más de 30 años juntos, mi papá con 58, siempre trabajando doble turno, y mi mamá con 54, con sus negocios de catálogo y comida los fines de semana. Para mí, su matrimonio era un puente sólido, con sus grietas normales, pero firme. Una noche, necesitaba imprimir un documento y usé el computador familiar. En el escritorio había una carpeta nueva llamada Pedidos. La abrí pensando que eran facturas del negocio de mi mamá, pero no eran facturas. Eran fotos. Ella, sonriendo, abrazada a un hombre que no reconocía en un restaurante. Otra donde él le tomaba la mano con cariño. Y una más, en una habitación de hotel, con el logo reflejado en el espejo detrás de ellos. Sentí que el suelo se abría. Cerré todo de golpe, con las manos temblando, e intenté borrar la imagen de mi cabeza. Los días siguientes me volví una espía en mi propia casa. Observaba cada detalle, cómo se arreglaba con más cuidado, las salidas que se extendían por horas, las excusas del tráfico, el perfume diferente al volver. Mi papá, inocente y agotado, no notaba nada. Él solo cenaba y se iba a dormir, confiado en la mujer con la que había compartido toda una vida. Un sábado, la curiosidad me venció y decidí seguirla. Cuando salió diciendo que visitaba a una clienta, la seguí. Tomó un taxi y se bajó frente a un edificio de apartamentos, no una casa. Desde la acera de enfrente, vi cómo el hombre de las fotos abría la puerta. La recibió con un abrazo íntimo, que no dejaba dudas. Ella entró sin mirar atrás, como si fuera su lugar. Me quedé helada, con lágrimas de rabia corriéndome por la cara, sintiendo un dolor agudo por mi papá. Pasé semanas en silencio, cargando con el peso de lo que sabía. No dormía. No sabía si confrontarla o proteger a mi papá de un golpe tan brutal. Hasta que un día él la encontró llorando en la cocina. Ella le dijo, entre lágrimas, que estaba confundida y que necesitaba un tiempo separados. Él, con el corazón roto, le ofrecía terapia, viajes, cualquier cosa por salvarlos. Yo estaba ahí, muda, conteniendo las palabras que quemaban mi garganta. 2 días después, exploté. Llamé a la puerta de su habitación y la enfrenté. Le dije que lo sabía todo, las fotos, el edificio, el hombre. Se puso blanca como nunca antes la había visto. Me suplicó que no le dijera nada a mi papá, que no quería lastimarlo más. Ya lo estás lastimando, le respondí, con la voz fría. Solo que él aún no lo sabe. Al final, ella empacó una maleta y se fue, supuestamente por un mes. Ese mes se convirtió en 6. Mi papá nunca supo la verdad completa, solo aceptó, con tristeza resignada, que ella ya no lo amaba. Yo elegí guardar el secreto por él, creyendo que la verdad sería un veneno que lo mataría por dentro. Pero llevar esta carga me ha dejado una marca profunda, una quemadura lenta que no se apaga. Y ahora, cada vez que lo veo sentado solo en el sillón, mirando el teléfono como si esperara una llamada que no llegará, me pregunto si mi silencio fue un acto de amor o una cobardía. El secreto sigue aquí, entre nosotros, y a veces siento que él me mira como si intuyera que hay algo más, algo que no he dicho. Los meses siguieron pasando y el vacío que dejó mamá se llenó de un silencio pesado. Papá trataba de seguir con su rutina, pero lo veía más cansado, más distante. A veces, me sorprendía mirando fotos antiguas en el álbum familiar, sus dedos pasando sobre la imagen de ella más joven, con una expresión que no lograba descifrar, nostalgia, duda, o tal vez sospecha. Yo me mudé finalmente, pero seguía yendo a verlo casi todos los días. Mi secreto se había convertido en una tercera persona invisible en la habitación, siempre presente. Un martes por la tarde, mientras tomábamos café, soltó la taza de golpe y dijo, sin mirarme, «Tu mamá siempre fue muy inquieta, ¿verdad? Siempre necesitando algo más». No era una pregunta, era un pensamiento en voz alta. Le dije que sí, con mucho miedo dentro de mí, sin atreverme a añadir nada. La relación con mi mamá era ahora algo que cambió totalmente. Hablábamos por mensaje de texto, frases cortas y prácticas. «¿Estás bien?» «Sí, ¿tú?»
Nunca mencionábamos lo otro, hasta que una noche, me llamó. Su voz sonaba extraña, llena de pánico. «Tenemos que hablar», dijo. «No puedo seguir así». El otro hombre, no era lo que pensaba. Respiré hondo, esperando, pero antes de que pudiera continuar, colgó. La llamada se cortó. Al día siguiente, papá me recibió en la puerta con una carta en la mano. Era de mamá. La había enviado por correo tradicional. No la he abierto, me confesó, sus ojos buscando los míos como si yo tuviera las respuestas. Tengo miedo de lo que diga. La carta estaba sobre la mesa del comedor, un rectángulo blanco e inocente que contenía Dios sabe qué verdades o mentiras. Me preguntó, entonces, la pregunta que más temía. Tú sabes algo que yo no sepa. Ahí estaba, todo el caos del que yo sabía la verdad. Podía negarlo todo, protegerlo un poco más del dolor. Podía decir la verdad y romper cualquier ilusión que le quedara. O podía convencerlo a que abriera la carta y enfrentara, por fin, lo que fuera que ella había decidido contarle. Miré la carta, luego lo miré a él, viendo cómo sus años de trabajo honesto y amor sincero se reflejaban en las arrugas de preocupación de su frente. El silencio se extendió, cargado de todo lo no dicho, y supe que mi próxima palabra cambiaría todo, para bien o para mal. Miré la carta y luego a él. Sus ojos, tan cansados y llenos de una confianza frágil, me paralizaron. En ese instante, todas las justificaciones que me había dado para guardar el secreto, protegerlo, ahorrarle un dolor insoportable se desmoronaron. ¿Era protección, o era condenarlo a vivir en una mentira que yo misma odiaba? No la abras todavía, papá, salió de mi boca, sin pensarlo. La voz me sonó rara, como si no fuera mía. Hay cosas que es mejor hablar en persona. Él aceptó lentamente, pero no apartó la mirada de la carta. Ella ya me habló, dijo, en un tono tan bajo que casi no lo escuché. Anoche, dijo que tenía que contarme algo, que ya no podía vivir con la culpa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mamá se había adelantado. ¿Cuánto le había dicho? ¿Y qué? ¿Qué te contó? Pregunté, tratando de que mi voz no delatara el pánico. Lo suficiente, suspiró, pasándose una mano por el rostro. Lo suficiente para saber que hubo alguien más. Pero se echó atrás. Dijo que los detalles no importaban, que solo quería pedirme perdón. Alzó los ojos y me clavó una mirada directa, dolorosamente clara. Pero los detalles sí importan, hija. Porque una cosa es un error, y otra es una traición planeada durante meses. Con fotos. Con mentiras a tu cara. Me quedé sin aire. Él sabía. No sabía que yo lo sabía, pero sí sabía lo esencial. ¿Cómo era posible? Tal vez siempre lo había sospechado. Tal vez el instinto de tantos años juntos le había susurrado la verdad, incluso cuando su mente se negaba a aceptarla. Papá, yo. Intenté empezar, pero las palabras se atascaron. La confesión me quemaba la lengua. Tú estabas aquí, continuó él, como si no me hubiera oído. Tú la viste salir. Tú viviste las mismas excusas. Nunca notaste nada raro. Era mi oportunidad. La puerta estaba abierta. Podía soltar el peso que me estaba ahogando. Pero ver su expresión, una mezcla de esperanza desesperada de que estuviera equivocado y el miedo de confirmar sus peores temores, me detuvo una vez más. ¿Cómo le decía que no solo lo noté, que lo seguí, que lo vi todo y me callé? Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. La pantalla iluminó el nombre de mamá. Él miró el dispositivo, luego me miró a mí. La carta seguía sobre la mesa, el teléfono vibrando con mucha intensidad. Todo se reducía a ese momento, a esa elección. Él extendió la mano lentamente, pero no hacia el teléfono. Tomó la carta. Que sea lo que sea, murmuró, más para sí mismo que para mí. Quiero leerlo primero de su puño y letra. Después veremos. Y con un gesto decidido, pero con dedos que temblaban ligeramente, comenzó a deslizar el dedo bajo la solapa del sobre. Yo no pude moverme, paralizada en mi sitio, esperando el sonido del papel rasgándose que marcaría el final de nuestro viejo mundo y el comienzo de uno nuevo, impredecible y lleno de fragmentos por recoger. Papá desgarró el sobre.
El sonido del papel rasgándose fue brutal, como un grito en el silencio de la casa. Sacó la hoja, una sola, escrita con la letra apretada de mamá. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas y, con cada palabra que leía, su expresión no se derrumbaba en llanto o en ira, sino que se vaciaba por completo. Se convertía en una máscara de piedra. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa con una lentitud aterradora. No gritó, no lloró. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia la calle vacía. El teléfono con las llamadas mamá había dejado de sonar. El único ruido era el tic-tac del reloj de la pared, marcando los segundos de una vida que ya no era la suya. «Papá», susurré, incapaz de soportar aquel silencio. ¿Qué dice?», le pregunté. Él no me miró. Habló hacia el cristal, y su voz no era la de mi padre. Era la voz de un extraño, plana y sin eco. «Dice que no fue uno», dijo. La sencillez de la frase era más violenta que cualquier grito. «Fue uno, y luego otro. Y que el hombre de las fotos, el del hotel, ese no era el primero. Solo era el más reciente». El suelo bajo mis pies pareció moverse. Yo había cargado con el secreto de una traición, pero ella, en su confesión, había soltado el peso de toda una vida de mentiras paralelas. Había transformado una herida profunda en algo monstruoso e incurable. Finalmente, se giró. Sus ojos encontraron los míos, y por primera vez vi en ellos algo peor que el dolor, un entendimiento absoluto y despiadado. «Y también dice otra cosa», continuó, sin apartar la mirada de mí. «Dice que tú lo sabías, que encontraste las fotos, que las seguiste». Hizo una pausa, tan larga que creí que mi corazón dejaría de latir. «Es verdad». No hubo aire en mis pulmones. No hubo palabras. Mi silencio fue la confirmación absoluta. La traición de ella no solo lo había destrozado a él, me había envenenado a mí también, y me había convertido, a sus ojos, en cómplice, en guardiana de su ruina. Él lo aceptó moviendo la cabeza, muy lentamente, como si acabara de resolver el último acertijo de un rompecabezas siniestro. Luego, dio media vuelta y caminó hacia la puerta de la calle. No tomó las llaves. No tomó la chaqueta. «Papá, ¿a dónde vas?», le grité, el pánico brotando por fin. No respondió. Abrió la puerta y salió a la calle. El viento frío entró, moviendo la carta sobre la mesa. Yo corrí hasta la entrada y lo vi alejarse por la acera, su figura encorvada fundiéndose con la oscuridad, caminando sin rumbo, alejándose de su casa, de su historia, de su hija que había guardado el secreto que ahora lo había aniquilado por completo. Y me quedé ahí, en el marco de la puerta, sin saber cómo asimilar todo lo que había pasado, mirando a la nada a la que se había marchado. Sabiendo que, en su intento por limpiar su conciencia, mamá no solo había roto su matrimonio, había destruido el único pétalo de amor que a él le quedaba. Y yo, desde mi silencio, lo había visto caer.